Muy buenos días, muchas gracias. Estamos en Historia de la Iglesia todavía, pero en otra cosa. Esta es la clase número 4 y este es Canon, parte 1. Y cuando uno ve eso, a veces piensa, bueno, ¿Canon? ¿De qué tipo de Canon estamos hablando aquí? No, esa palabra en inglés nada que ver. No es ese tipo de Canon. Es muy diferente. Estamos hablando de otro tipo de canon. Estamos hablando de una palabra en griego que es canon, así se dice, tal cual, que básicamente se refiere a una vara de medir, como esta vara de madera. Pero en realidad, este que está aquí en la pantalla es aún más vieja que la vara que usaron los griegos cuando pusieron el nombre canon. Este es de Egipto antiguo y la versión moderna de un canon sería este. Una regla, así de simple. Pero no es cualquier regla, sino la regla, que es este. ¿Qué es eso? No. Esa vara está hecho de un metal que se llama platino iridio. Es el metro patrón estándar para el mundo entero. Eso es la definición del metro. Eso es el metro. Esa vara especial. Exacto. Está guardado, mira, exactamente, precisamente un metro. Es la base para medir metros en todo el mundo. Bueno, después cambiaron la forma de hacerlo. Hoy en día se hace con una longitud de una onda de luz, pero esa es referencia. Se conserva en una bóveda de alta seguridad en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, no sé si se pronuncia bien, no hablo de francés, cerca de París, en Francia, a una temperatura constante de exactamente 4,0000 grados. Porque si se calienta un poco, se expande y ya no es un metro. Entonces tiene que ser, estoy hablando de una fracción del porcentaje de 1 milímetro. Pero igual, para que sea regla, para que sea canon, tiene que tener esas condiciones, tiene que cumplir condiciones. Y si tú quieres fabricar, por ejemplo, una regla, quieres abrir una fábrica de reglas y lo que tiene que hacer es comparar tu regla, o sea, contra el del estándar. Y si tu regla no llega a la medida, entonces tu regla es falso. Es impreciso, no es confiable. No se puede vender como una regla de 1 metro. Porque no cumple el canon. Esa vara es el canon. Esa regla maestra es la autoridad final, máxima y definitiva para medir distancias en el mundo. Ninguna otra es válida. Después varios países fueron por allá, copiaron eso. Hay uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos, probablemente hay uno en Chile, no sé. Pero todo va en base a ese canon, esa regla para medir distancias. Y tiene esa forma rara como X para que cuando uno está comparando, para que no se doble ni una pequeña fracción de 1 milímetro. Tiene que tener esa forma. O sea, este es el metro canónico y cualquier otro metro que no coincide exactamente con él no sirve de nada. Literalmente, este es el canon para medir distancias. Y este canon ya no se puede cambiar. Yo no puedo inventar otro canon mañana y decir, no, el canon nuevo del metro es este. No, este es el canon, no hay otro. Es inalterable. Pero ¿quién decidió que el metro debe tener esa longitud exacta? ¿Por qué no tiene, por ejemplo, ese o esta? ¿Quién decidió? Bueno, eso fue durante muchos años. Los científicos, los expertos en medición, los matemáticos se juntaron en reuniones durante, estoy hablando de 50, 60 años, algo así, para llegar a un acuerdo revisando alternativas, revisando su cálculo, sus definiciones, sus razones, su criterio, para llegar a una conclusión. Finalmente dijeron, este es el metro. Ningún otro es válido.
Todos coincidieron en que este es el canon para medir distancias. Y incluso medir cosas con precisión es mandamiento bíblico. ¿Sabían eso? Levítico 19, 35, 36. Aquí estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a hablar un poco más de traducciones después. Pero en este caso, NTV, porque dice claramente: no emplees medidas falsas cuando mides la longitud, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. O sea, Dios nos manda a medir con precisión. Y probablemente estaba pensando, bueno, muy interesante tu charla científica, Stuart, pero ¿qué tiene que ver una vara de metal en París con un estudio bíblico día domingo en la mañana en IPA en Santiago? ¿Están pensando eso, no? No, no sé. Porque exactamente lo sucede con ese libro que tiene en las manos. Supongo que tiene libros en las manos, ¿no? Ah, bien. Como los niños ahí, levantan la mano. Exactamente lo mismo sucede con el libro que se llama la Biblia. También existe un canon para medir la Biblia. Un estándar que todas las partes deben cumplir para ser incluidas. Y eso es lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo. ¿Qué es el canon de la Biblia? Vamos a contestar preguntas. Por ejemplo, bueno, el estudio que estamos haciendo se llama La historia de la iglesia, pero sería muy incompleto y muy pobre si no incluye la historia de la Biblia. Porque la Biblia es tan importante para la iglesia. Entonces, estas dos clases tienen que ver con eso, con la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿De dónde viene? ¿Cómo nos llegó? ¿Por qué es como es? ¿Y por qué es tan importante para la iglesia y para nosotros? También, ¿por qué la Biblia contiene el conjunto exacto de textos que conocemos y amamos tanto? Eso realmente es el canon, esa es la pregunta del canon, pero el canon es mucho más que eso. ¿Por qué no tiene otros textos también? Porque hay muchos otros textos religiosos escritos más o menos en la misma fecha. ¿Por qué no están en la Biblia? Y también al revés. ¿Hay algo en la Biblia que no corresponde? ¿Que no cumple el canon? ¿Y quién decidió todo esto? Gran pregunta. ¿Quién tomó la decisión de incluir, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, pero no el Evangelio de Tomás? Que existe, pero que no es bueno para nada. Pero ¿quién decidió eso? De todo eso se trata el canon de la Biblia y eso es lo que vamos a ver entre las próximas 2 semanas. Pero antes de que podamos llegar al canon en sí, hay una pregunta más fundamental que requiere una respuesta. ¿Qué es la Biblia? Y veo algunos risas, porque algunos conocen, hecho un estudio así similar antes, entonces van a reconocer el logo. ¿Qué es la Biblia? Y quizás algo más básico, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué molestarnos en saber cosas sobre la Biblia? ¿Por qué no solamente leer la Biblia? Bueno, por uno de mis versículos favoritos de la Biblia, 2 Timoteo 2:15. Aquí estoy leyendo la Biblia de las Américas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es casi un lema para mí. Me encanta la Biblia, me encanta estudiarla, yo quiero saber todo lo que puedo referente a la Biblia. Falta mucho todavía porque hay tanto que hay que saber. Pero eso, tomado de ese punto de vista, según el texto canónico de la Biblia, si no quieres avergonzarte delante de Dios y si quieres ser aprobado, entonces debes aprender a manejar la Biblia. Pero no solamente manejar la Biblia, sino manejarla con precisión. O sea, no solamente, sí, me gusta leerle, estudiarlo, conocerlo y implementarlo en tu vida. Eso es manejar con precisión la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? En términos simples,
es el libro más sorprendente y de mayor éxito de todos los tiempos. ¿Cómo sabemos eso, por ejemplo? Total vendido hasta la fecha, 7.000 millones de copias de la Biblia. Y eso saqué del Guinness Book of World Records del año 21. Debería actualizarlo, probablemente ya es más, han pasado 4 años. Segundo más vendido, citaciones de Mao Zedong. En los años 60 y 70 en China era obligación tener una copia de eso en la casa. Podría llegar la policía y decir, ok, ¿dónde está tu libro rojo? Y si no tenía, podría llevarte preso por no tenerlo en la casa. Por eso ha vendido tanto, pero mira, llega apenas 12% de las ventas de la Biblia, cuando era obligación en China durante como 12, 15 años. Tercero, el Corán. También con un 12% de las ventas de la Biblia. Y eso te dice algo. Pensando cuántos musulmanes hay hoy día en el mundo y cuántos cristianos hay, y que la Biblia es muchísimo mayor en cuanto a ventas. Por lejos es el libro más popular de todos los tiempos, casi 10 veces más exitoso que sus competidores más cercanos. Sí. Sí, claro. Sí, eso hay que tener claro que los musulmanes dicen que la Biblia también es un libro sagrado para ellos. No lo toman tanto en cuenta, pero según ellos está incluido. Pero interesante que el Corán tiene ventas bastante menor que la Biblia. El libro promedio, para poner todo esto en contexto, un libro promedio común y corriente, si tú y yo escribimos un libro y ponemos a la venta, probablemente va a vender 1.000 ejemplares en un año. Eso es como considerado promedio, común y corriente. Un libro excelente, muy exitoso, un bestseller, va a vender 100.000 ejemplares en un año. Y uno dice, bueno, ¿cómo va la Biblia con eso? 219.000 ejemplares, pero no por año, por día. Y solamente en Estados Unidos y solamente en inglés. O sea, con eso se nota la diferencia. Este libro algo tiene. ¿Qué es que lo hace tan popular? Y eso pensando que hay hoy en día traducciones de la Biblia en más de 3.700 idiomas. Muchos idiomas. Faltan varios todavía. O sea, y eso es solamente venta de libros físicos, sin considerar electrónico. Si uno ve en el App Store, por ejemplo, el YouVersion tiene 100 millones, Bible App 100 millones, la Reina Valera 10 millones, la Biblia en francés 10 millones, y uno puede ir mirando idioma por... Hay cientos de millones de copias de la Biblia bajado del Internet a los celulares. Sí, una pregunta. Sí, pero esa cifra de vendido es papel y tinta. Y eso en todo el mundo, todos los idiomas. ¿Perdón? O regalado, sí, pero está vendido en el sentido que está impreso, alguien lo compró de la imprenta, tomando punto de vista de ventas. Quiero decir una cosa referente a las preguntas. Estamos muy apretados de tiempo. Sí, muy apretado de tiempo. Entonces, la pregunta si es urgente, sí, de toda manera. Pero si se puede guardar para el final, si tenemos tiempo al final, ahí podemos ver las preguntas con el tiempo que nos sobra. Pero obviamente, si tiene una pregunta importante, de toda manera. Entonces, no hay ningún otro libro en la misma categoría. La Biblia no es solamente un poquito más allá, es lejos más allá de cualquier otro libro. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué tiene la Biblia que la deja tan destacada por encima de todos los demás libros? Y para contestarlo bien, primero es importante entender qué es la Biblia, porque hay mucha confusión al respecto, incluso confusión referente al significado de la palabra
Biblia. Muchos creyentes no entienden la palabra y tienen una idea muy equivocada de qué es la palabra Biblia. Pero hay una pista en el mismo texto de la Biblia. Falta algo importantísimo en la Biblia. Tú puedes leer toda la Biblia con mucho cuidado y no encontrarás en ninguna parte la palabra Biblia. No está en la Biblia, la palabra Biblia. Entonces, por lo tanto, la palabra en sí probablemente no es tan importante. Pero igual hay que entender de dónde viene, tanto la palabra como el libro. Entonces, muchos cristianos simplemente dan por sentado que Biblia tiene que ser algo muy sagrado, quizás esotérico, angélico, un significado muy profundo, pero la realidad es otra, es algo diferente. Para entenderlo bien, vamos a ver cómo se hizo la Biblia. Y para hacer una Biblia, lo que se necesita es pasto, pero un pasto especial. Y hay que cortar el pasto, sacar ese cascarón que tiene, que es muy duro, y después cortarlo en lonjas delgadas y mojarlo. Y después dejarlo algunos vertical, otros horizontales, bien mojado, y aplastarlo con una piedra. Sacar el agua con un poco de un paño, algo así, dejarlo secar bien al sol, y lo que tiene después es papiros, papuros en griego, papyrus en latín, para nosotros también, papiro, papyrus en inglés, la misma palabra, y eso es la base. Con una hoja de papiro puedes comenzar a hacer una Biblia en la antigüedad. Y se juntaban varias hojas, uno al lado, pegado, cosido, de diferente forma, para hacer un rollo. Y hablando de rollos, después, no con lápiz, obviamente, sino con ese tipo de lápiz antiguo, que se llaman quill en inglés, no sé cómo se llaman en español. Pluma, ok, bueno, muy sencillo. Ahí se escribe. Los rollos de papiro generalmente se guardaban en jarros de greda en la antigüedad, porque es frágil. Cuando se seca, entonces para protegerlo, eso fue la forma. Rollos. A mí me encanta el respeto y la reverencia que tiene el pueblo judío para la Biblia. Para ellos es cosa sagrada. Si uno va a una sinagoga, va a encontrar un mueble así. Generalmente está al frente, pero puede ser al costado también. Y adentro están los rollos. Hasta hoy en día tienen su Biblia en rollos. Ahí están dentro del mueble los rollos de la Biblia, o mejor dicho, del Tanakh. Obviamente no hay Nuevo Testamento, solamente Antiguo Testamento para ellos. Y también otra cosa que hacen, aquí hay un rabino que está leyendo en sinagoga, leyendo la escritura, y nota una cosa, no está tocando la hoja. Él usa una cosa que se llama un yad, que es hebreo para mano, porque aquí en la punta tiene una mano con un dedo enorme, y usa eso para leer. Y uno dice, no, porque no quiere dañar el rollo. No, no es por eso. Para ello, esto es la palabra de Dios. No se toca la palabra de Dios. Tiene una reverencia, un respeto para las cosas del Señor, el pueblo judío, que sería bueno que nosotros podamos pensar de la palabra de la misma forma. No pensando que la palabra es sagrada en sí, la hoja, pero sí tener el respeto que corresponde para la Biblia. Y este pueblo, un día al año, en la fecha que se llama Simchat Torah, ellos tienen un programa para leer la Biblia todos los años. Bueno, en este caso el Torah, leyendo, que es para nosotros el Pentateuco. Y tiene un programa que dura todo el año, y el día que terminen de leer, celebración. Toman el Torah en brazos y salen cantando y bailando y celebrando y alabando al Señor y agradeciendo al Señor por su palabra. Es increíble.
En sinagoga, esa fecha es Simchat Torah, toda la sinagoga va a encontrar ahí gente celebrando la Biblia. Hasta en la calle, yo encontré recién video de la gente salen de su sinagoga y van con la Biblia en brazos, cantando y bailando y celebrando en la calle. Y nosotros llegamos a la casa y dejamos en la repisa y no lo vemos en una semana más. Tenemos la actitud un poco diferente. Pero aquí hay un problema, no sé si notaron, problema grande con los rollos, es que son grandes. Imagínense llegar a un estudio bíblico allá, que si todo viene con su... Y tomes en cuenta que cada rollo es un libro de la Biblia. O sea, ahí en ese mueble está el Pentateuco, el Torah, lo que dicen los judíos. 5 rollos en ese mueble, lo que nosotros tenemos en alguna página en la Biblia. Entonces, el problema en tener la Biblia en rollos es eso. Solución se llama el Códex. Alguien se ocurrió más o menos como 100 años antes de Cristo, ¿por qué tener los rollos así? Mejor cortarlo en hojas, podemos usar ambas caras de la hoja y podemos apilar las hojas y es mucho más compacto. Y ese tipo de rollo cortado y apilado se llama un códex, técnicamente. Y eso en tu Biblia probablemente, si tienes una Biblia de estudio, va a encontrar mencionado varios códex, porque han sido usados para traducir la Biblia y son parte del canon. Alrededor de los tiempos del Nuevo Testamento comenzó la transición de rollos a los códices. Incluso dicen que los cristianos impulsaron el desarrollo de los códex porque querían llevar consigo una copia de lo que está escrito y era mucho más fácil hacerlo en hojas pequeñas que en rollo gigante. Entonces, en esos tiempos del Nuevo Testamento en adelante, cambió. En el año 300 en adelante, casi no hay rollos. Todo es en forma de códex. Ahora, igual están hechos de papiro originalmente. Después, ¿cómo se llama? Pergamino, creo que se llama, que está hecho en piel de animal después. Pero inicialmente eran hojas de papiro igual. Y era mucho más compacto, escrito por ambos lados. Y muy similar a lo que tenemos nosotros hoy en día. Iban como cosiendo con hilo una borde y pegando con algún tipo de pegamento. Es un libro en otro nombre, es un códex. Mira qué pintoresco este pueblo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el mejor papuros fue fabricado en Asiria, lo que hoy en día es Líbano, y el puerto principal desde donde se embarcó el resto del mundo fue la ciudad de Biblos. Una hoja de papuros de Biblos recibió el curioso nombre Bublos. No estoy inventando esto, son palabras en griego. Y un rollo de buena calidad, hecho de varios bublos, embarcado desde el puerto de Biblos, tomó el nombre Biblión, que literalmente dice libro pequeño o pequeño papiro, y varios biblión juntos recibió el nombre Biblia. De ahí viene el nombre. Nada esotérico, nada sagrado, nada profundo. Si quieres una definición, Biblia significa simplemente un conjunto de rollos de papiro de buena calidad fabricado en Asiria y embarcado en el puerto de Biblos o Biblos. Esa es una Biblia. Eso fue originalmente, básicamente, ta Biblia en griego significa los libros, que no es muy lejos de lo que tenemos aquí. Y con el pasar del tiempo, la palabra lentamente cambió de significado para hoy en día la Biblia que nosotros conocemos. Y quizás esté pensando, bueno, eso no me ayudó mucho, para nada realmente. Ahora entendí qué es la palabra, pero no lo que es la Biblia. Parece que falta profundizar un poco más. Tal vez la respuesta está en un códex muy especial, muy antiguo y muy secreto. Ya cierren la puerta, cierren la ventana aquí. La Biblia original. Y algunos están mirando con cara de, ok, ¿qué Biblia original? Bueno,
¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Hay rumores que la Iglesia Católica tiene guardado la Biblia original en una bóveda muy subterránea bajo 7 llaves, porque dice cosas que ellos no quieren. Entonces la versión que liberaron, dice ese rumor, es diferente. Tiene solamente lo que la Iglesia quería decir y no que la Biblia realmente tiene. ¿Hay un solo problema con ese rumor? No existe tal cosa. Y ahora están diciendo, nunca ha existido. La Biblia original es un mito. No hay ningún libro así en la bóveda del Vaticano, nada que ver. No hay y nunca ha habido un solo libro que sea la Biblia original, porque la Biblia no es un libro. Más bien es un conjunto de 66 libros. Otra forma de pensarlo es una biblioteca. Y cada parte fue escrito en una época diferente, en idioma diferente, por autores diferentes, en tiempo, en cultura diferente, en países diferentes. Nunca ha habido una Biblia original. 66 partes originales, sí, pero un solo libro original, nunca. Fue escrita por aproximadamente 40 autores. No sabemos con certeza porque algunos libros son anónimos, no están identificados. Otros sabemos que la misma persona escribió 2 o 3 libros. Otro no dice claramente, pero podemos presumir. Pero más o menos 40 autores humanos a lo largo de un periodo de 1600 años, comenzando 1450 a.C., los primeros libros, y terminando 100 años después de Cristo. Entonces ahí tenemos una línea de tiempo. No sé si lo pueden ver ahí, esa línea verde que va cruzando aquí abajo. Oye, estamos aquí hoy, el año 2025. Aquí está el año 1 y los tiempos de Jesús. Ojo, no hay un año 0 en el calendario. Va de -1 a +1. Y eso puede causar algún problema cuando estaba calculando. Tiempo de Jesús, entonces 1450 antes de Cristo, los primeros libros fueron escritos ¿por quién? Moisés, exacto. Él escribió el Pentateuco más o menos en esa fecha. Obviamente no sabemos con precisión, pero por ahí escribió. Y el último libro fue escrito ¿por quién? Juan, en el año, hay debate, más o menos 96, 97, pero ponemos 100 para redondear los números. Entonces tenemos ese periodo de 1450 antes de Cristo a 100 después de Cristo. Ahí está escrito toda la parte de la Biblia. Los textos originales de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas. ¿Alguien sabe? ¿El Antiguo Testamento? Hebreo, arameo, exacto. Y pocas porciones en arameo. Hay en Daniel, hay algunas cosas, en otra parte también, mayormente en Daniel. Sí. Y es el Antiguo Testamento, hebreo, arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Casi 100%. Hay un par de palabras por aquí, por allá. Por ejemplo, cuando informan del letrero que está puesto encima de la cruz, hay informe en 3 idiomas, porque está escrito en 3 idiomas. Ese tipo de cosas. Palabras por aquí y por allá. Entonces, ahí tenemos el tiempo marcado aquí, en esta línea roja. No se ve muy bien, pero ese es el rango de fechas en el cual está escrito el Antiguo Testamento y aquí el Nuevo Testamento comparado con los tiempos de Jesús. En nuestras Biblias hoy en día, el Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo 27 libros. Es el canon de la Biblia. Estos 66 libros constituyen el canon, o sea, la vara de medir de la Biblia. Si un otro libro no llega a ese canon, a esa medición, no se puede incluir. Vamos a volver a ese punto después. Todos estos libros cumplen los criterios para ser incluidos en la Biblia. Sin embargo, algunas Biblias también incluyen otros libros extracanónicos que no están parte del canon, que vamos a ver también en la próxima semana. Por ejemplo, los apócrifos. Libros adicionales que están. La Biblia católica, por ejemplo, tiene los católicos.
pero no son canónicos, no son parte de la Biblia en sí. Son cosas adicionales que puede ser interesante leer. Vamos a volver a ese punto del canon y los apócrifos más tarde. Traducciones. Originalmente la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, pero no pasó mucho tiempo antes de comenzar las primeras traducciones. Primero, por ejemplo, en el periodo del Segundo Templo, o sea, después del regreso del exilio de Babilonia, de Israel, llegaron de nuevo a su país, construyeron de nuevo el templo, pero en ese momento ya están empezando a perder hebreo como idioma común. Están adoptando arameo, que era de Babilonia, una forma babilónica, y después griego. Porque griego en ese momento está creciendo. Alejandro Magno con su conquista por todos lados, imponiendo griego como idioma, y muchos de los judíos adoptaron griego y se olvidaron hebreo. Por lo tanto, ya no podían leer su propia Biblia. Los que los judíos llaman el Tanakh, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, para ellos es el Tanakh, fue traducido al griego por necesidad, porque la mayoría de las personas ya no podrían leerlo ni entenderlo. Y esta traducción se llama ¿cómo se llama? La primera traducción del hebreo a griego, Franci, dile nomás. Septuaginta. Esa es la primera traducción del hebreo a griego. Y aquí hay toda una historia. Nelson había mencionado la semana pasada algo de la historia. Según la leyenda, unos 300 años antes de Cristo, Ptolomeo II Filadelfo, que era el gobernante griego en esa época, él quiso traducir la Biblia al griego para incluirlo en la biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas más grandes. Y leyenda, toma en cuenta, esa es la leyenda, él encargó la tarea a 72 traductores expertos judíos, 6 de cada una de las tribus de Israel, cada uno confinado solito en una pieza aislada para realizar su traducción de forma independiente. No es que todo en la sala grande esté leyendo, sino cada uno por su cuenta haciendo la traducción. Y después de 72 días terminaron todos juntos, el mismo día, la misma hora, y pusieron a comparar las 72 versiones y eran idénticos. Palabra por palabra, como digo, esta es la leyenda. Y de ahí viene el nombre. Septuaginta significa 70. Porque algunas versiones dicen que fueron 70, no 72, otros quieren 77, pero quedó el nombre. Esa traducción se llama 70. Ahora, esa es la leyenda. La mayoría de los expertos tienen serias dudas sobre su veracidad, porque hay un solo documento muy antiguo, una carta de un tal desconocido, escrito a otro tal desconocido, diciendo que fue así. Pero no hay más evidencia para corroborar que es verdad. Lo que sí sabemos, que alrededor de esa fecha, más o menos en el año 280, se inició la tarea de traducir la Biblia al griego, probablemente en Egipto, en Alejandría, y en pocos años se completó la Torá, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. La traducción de toda la Biblia fue completamente terminada en menos de unos 100 años. Aquí no hay fechas exactas. Nadie sabe con certeza en qué fecha fue traducido Daniel, en qué fecha Malaquías. Hay teorías, sí, pero sabemos que comenzó más o menos en el año 280 y antes del año 200 antes de Cristo ya está terminado. Esa es la Septuaginta. El nombre Septuaginta se quedó, a pesar de ser leyenda, sin muchas pruebas. Y hoy en nuestra Biblia, si tú ves, ¿cuánto aquí tiene Biblia de estudio? Generalmente, cuando uno está leyendo las notas a pie de página, va a encontrar la letra LXX. Ese quiere decir 70, Septuaginta. O sea, cuando ve eso, esa anotación en tu Biblia, quiere decir que esa nota se refiere a algo que está en la Septuaginta. Viene de la traducción Septuaginta. El XX es abreviación porque poner Septuaginta se va a llenar la Biblia con Septuagintas. Un punto muy interesante, cuando Jesús
y los discípulos, los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, citan la Septuaginta. O sea, para el Señor era traducción buena, porque Él mismo cita. No cita el hebreo, cita. Y como hay pequeñas variaciones en diferentes traducciones, sabemos que están citando Septuaginta. Entonces, ese Septuaginta, el Señor lo validó, por citarlo mucho. Hoy en día no tenemos esa traducción Septuaginta, el original. Sí tenemos algunas copias muy antiguas de la Septuaginta. Por ejemplo, el Codex, volvemos a esa palabra, el Codex Vaticanus, y esto se llama así porque está guardado en el Vaticano, pero no en secreto. Uno puede ir al Vaticano y verlo, está ahí a la vista a todos. Y eso fue escrito más o menos 325 después de Cristo. También está el Codex, y ahí me cuesta siempre pronunciarlo, Sinaiticus, creo que se dice, más o menos 350 después de Cristo, y también está el Codex Alexandrinos, 420 después de Cristo. Estos son códex muy tempranos, escritos en griego, y son Septuaginta. Tiene la traducción Septuaginta, y esos son como muestras que podemos usar hoy en día para saber qué estaba en esa traducción original, la Septuaginta. Todos estos tres, son las más completas, no son 100% completas, sí. Exacto. Estos tres específicamente tiene el Nuevo Testamento también en esa fecha. No necesariamente completa y no necesariamente en la misma secuencia que tenemos nosotros. ¿Y por qué no está necesariamente completa? Bueno, te cuento una historia, ¿verdad?, referente al Codex Sinaiticus. El señor Tischendorf fue el que descubrió esto, fue el monasterio que está en las faldas de Monte Sinaí, por eso se llama Sinaiticus, y él encontró en el monasterio allá, que se llama St. Catherine's, encontró este libro y dio cuenta que los monjes están sacando hojas para usarla para combustible. Por eso falta gran parte del Antiguo Testamento, porque están cada noche para prender fuego. Para nosotros no cabe en la mente. Y cuando él lo vio, logró rescatar gran parte del libro. Bueno, después hay toda una historia política de quién es dueño de este libro. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero falta mucho porque fue usado para prender fuego. ¿Que la Biblia prende fuego? Sí. Ok. Además de la Septuaginta, también hay varias otras traducciones tempranas, otro idioma incluyendo arameo, latín, siríaco, copto, armenio, georgiano y etíope. Hay muchas traducciones antiguas y gracias a eso podemos confirmar el texto original de la Biblia, porque hay tantas traducciones tempranas. Todos antes del año 400 después de Cristo, traducidos a muchos idiomas. Hoy, ya, por un poco de gasolina tengo que... Hay un sinfín de traducciones de la Biblia hoy en idioma moderno. Por ejemplo, la Biblia completa ha sido traducida a 756 idiomas, total, de Génesis a Apocalipsis. Y parcialmente 3.750 idiomas. Por lo menos un par de libros de la Biblia están en eso y es un trabajo que sigue. Todos los años hay traductores que están trabajando en eso, en traducir más y más de la Biblia en más idiomas. Para muchos idiomas hay más de una traducción. En español, por ejemplo, hay por lo menos 17 comunes, probablemente más. En inglés hay 61 traducciones. Algunas buenas, otras no tanto. Vamos a llegar a eso. Cada traducción representa el esfuerzo de muchos expertos. No es una sola persona que traduce toda la Biblia. Eso tomaría años. Tratando de expresar ideas originales de otra cultura, otro idioma. A veces no es tan fácil ponerlo en idioma nuestro. El problema es que hay varias traducciones que carecen de precisión. Hay muchos que son buenos, algunos no tanto. Lo cual es un problema, una traducción que falta precisión si quieres obedecer 2 Timoteo 2:15.
¿Qué dice eso? Lo vimos recién al inicio. Procuro con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, una traducción que no tiene precisión, en general, traducción moderna, no dicen cosas distintas, solamente lo expresa de una forma u otra, que no es fácil traducir. Los que hablamos dos idiomas sabemos que a veces no es tan fácil. Alguien dice, ya, aquí tengo este mensaje de un amigo que dice, ¿cómo voy a traducir eso? Porque a veces no se puede traducir. Son solamente expresiones de idiomas muy antiguos traducidos o transferidos a nuestro. No es algo fácil de hacer debido a la grande diferencia entre idiomas. En muchos casos hay varias formas de expresar el texto original en palabras modernas. Los traductores básicamente tienen que tomar uno de dos caminos. Traducción preciso, casi literal, casi palabra por palabra. En ese caso es muy exacto la traducción, pero quizás no tan fácil de leer. O pueden traducir libremente. Paráfrasis. Leer el concepto y tratar de expresarlo en como yo pienso que debería ser, pero sin mucha precisión. No es una representación tan fiel del original. Ejemplos. La Biblia de las Américas es un ejemplo del primero. Precisión. Exacto. Pero no tan fácil leer. Otro es las Reinas Valera, porque hay 6 versiones de la Reina Valera hasta la fecha, 6 o 7. Bueno, por lo menos 6. También son de ese estilo, son precisión. No, ya. Aprieta el acelerador. Dios habla hoy es un ejemplo del segundo tipo. Libre. Fácil de leer, sí, pero falta precisión. Otro más, traducción de lenguaje actual y PDT, Palabra de Dios para Todo, también son traducciones libres. Si quieres tener para alguien que no tiene cultura bíblica, sí, podría usar eso para leer porque van a entender fácilmente. Pero si quieres precisión, no lo recomiendo tanto. Como entre los dos extremos está la nueva versión internacional, Nueva Biblia Viva, la NTV también, la nueva traducción viviente. Hay algunos que están como entre los dos extremos, o sea, ni fu ni fa. Ok. ¿Cuál es la mejor traducción? Bueno, yo no te puedo decir qué versión tiene que leer, pero para mí, personalmente, yo tengo mucho interés en procurar con diligencia presentarme ante Dios como obrero que no tiene que avergonzarme porque manejo con precisión la palabra, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Segundo Timoteo 2:15, la Biblia de las Américas. O sea, yo prefiero las traducciones precisas, con precisión, con exactitud. También leo los otros de vez en cuando, porque a veces logran iluminar cosas, tiene una forma de explicarlo, expresar cosas con claridad y precisión decente. A veces. Se nota que no soy amigo de esa traducción. Parece que Nelson tampoco. Bueno, ¿dónde están los textos originales? Yo había mencionado recién que la Septuaginta ya no existe. El original o los originales ya no tenemos porque con el tiempo se van descartando y dejan nada y se botan, se queman. No existen. Se descartan, desintegrados, se perdieron. De hecho, eso también con todos los originales de la Biblia. Lo que los expertos llaman los autógrafos. Para nosotros un autógrafo es una estrella de cine, quiero su... No, un autógrafo es algo escrito en puño y letra del autor. Eso ya no tenemos de la Biblia, ninguna. Ninguno de esos existe hoy, o si existe, no han sido encontrados. Solo tenemos copias de esas y copias de copias y traducciones y copias de traducciones. Y eso obviamente llega a la pregunta, ¿son confiables? Si no tenemos originales, lo que tenemos en este libro dice exactamente lo que dijo los originales. Quizás hubo errores en copiar o alguien cambió alguna parte intencionalmente para promover su propia agenda o doctrina o punto de vista,
o escondió otras cosas que no le gustaban, quizás, porque con tanto tiempo, si no tenemos originales, ¿cómo vamos a saberlo? ¿Hay alguna manera de estar seguros de lo que tenemos hoy realmente es lo que Dios dijo originalmente? Sí, es posible. Hay varias formas de hacerlo, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles hoy, pero los expertos han logrado demostrar con un alto grado de confianza que el texto que tenemos hoy es fiel al original. Para entender cómo lo lograron, primero hay que considerar un problema con la Biblia comparado con otros libros antiguos. Doble estándar. Si uno habla de la Biblia, dice, no, pero son copias de copia y mucho espacio entre los originales y la copia, por lo tanto no es confiable. Pero compara eso con textos antiguos de Platón o Aristóteles o otros. No, está bien. Platón, preciso, exacto. Y vamos a ver, comparando Nuevo Testamento versus otros libros antiguos, de Platón, Aristóteles y Tácitos. Por ejemplo, manuscrito antiguo de República por Platón, ¿cuántos hay? 7. Antiguos. Y el tiempo entre el texto original y el primer manuscrito, 1200 años. ¿Qué pasa con Aristóteles? Hay un libro que escribió él que se llama Poética. Tenemos 5 manuscritos antiguos. Y un tiempo de 1400 años entre el que él escribió y el más antiguo de los manuscritos, que son ya copia de copia de copia. Annals de Tácitos, hay 20, un poco más allá. Y tiempo entre texto original y manuscrito, 1000 años. ¿Y cómo se compara eso con el Nuevo Testamento? Manuscrito antiguo del Nuevo Testamento, 2. No, pero es que falta algo aquí. 24. Estamos mejorando. No, pero igual falta algo. Falta un 0. Yo creo que falta algo más. Incluso falta algo más. O sea, más de 24,000 manuscritos y fragmentos del Nuevo Testamento existen. Y esos son antiguos. Y el tiempo entre los manuscritos y los textos originales, 50 a 150 años. Y según el mundo, estos son confiables y este no. No cabe en la mente. Hay ¿cómo se llama? Perjuicio, esa es la palabra que estoy buscando, contra la Biblia. Pero la evidencia para la Biblia, mucho más allá. Esta cifra de 24,000 es solamente el Nuevo Testamento. Si sumamos los del Antiguo Testamento, hay más de 66,000 manuscritos o fragmentos de la Biblia. Y precisamente por esa gran cantidad, tenemos la certeza que lo que tenemos aquí es original. Vamos a entrar en más detalle la próxima semana en Canon 2, pero quiero mencionar una de las razones que sabemos que son fieles es porque la forma que copiaron. Porque uno piensa que simplemente aquí uno copia, listo. No, tomaron bastante más en serio el trabajo. El texto masorético, por ejemplo, ya vimos que Septuaginta es traducción del hebreo al griego, pero ¿qué pasó con el hebreo original? No hemos visto. Entre los siglos 6 y 11, o sea, después de Cristo, entre 700 y 1200 muy aprox, un grupo de judíos que se llaman los masoretas o masoritas se encargaron de compilar, juntaron todo lo que encontraron del Antiguo Testamento en hebreo, hicieron un solo texto y ese texto copiaron generación tras generación tras generación con alta precisión. Y hoy el texto masorético, abreviación TM, es la versión oficial del judaísmo. Los rollos que tú viste allá en ese mueble, texto masorético. Son las copias de este grupo de personas y la base de muchas traducciones modernas. Este es parte del texto masorético. Tenía un sistema para evitar errores. Después de terminar una página, contaron. ¿Cuántas palabras aquí en esa línea? Debería ser tanto. Me equivoqué. Se bota. Empieza de nuevo. ¿Cuántas líneas hay? ¿Cuál es la palabra al medio? ¿Cuántos están en diagonal?
cuál es la palabra al medio del capítulo, y si después viene otra persona para leerlo, y si en un capítulo encontró más de 3 errores, todo el capítulo a la basura, empiece de nuevo. Y tienen reglas un poco para nosotros como complicado. Para escribir el nombre de Dios, llegó a decir, aquí el nombre de Dios. Tenía que bañarse antes de escribirlo. Y después hacerlo sin levantar su lápiz de la hoja, escribir Dios completo. Entonces, algunos libros están bañándose a cada rato, porque, o sea, eso da a entender la atención y la seriedad que los masoretas tenían para copiar la escritura. Para ellos estoy copiando la palabra de Dios, no puedo equivocarme. Y mucho de lo que está aquí, al margen, son notas de los escribanos diciendo, mire, yo puse esto aquí por tal razón. Pero también hay otras cosas que están aquí. Por primera vez, ellos introdujeron 3 cosas importantes: espacios entre palabras, pronunciación, esa marca roja aquí son marcas diacríticas que indican cómo debería pronunciar la palabra, y también los que están aquí, 2 más como angulares, son marcas de cantilación. ¿Por qué? Porque los judíos correctamente cantan la Biblia. En sinagoga no leen, cantan. Entonces esto indica como ¿cómo se llama el pentagrama? Ellos tienen esa marca para indicar subir, bajar, cambiar nota, duración. Los masoretas hicieron todo eso. El texto masorético es muy completo. Tal como Septuaginta en tu Biblia dice LXX, va a encontrar en tu Biblia TM para indicar que el texto que está mirando viene del texto masorético. Ya. El más antiguo texto masorético, el Codex Alepo. Y volviendo a la línea de tiempo que tenemos acá, 2025, o sea, hoy, vamos a llenar aquí un poco. Ahí está el Antiguo Testamento, los tiempos de Jesús. Septuaginta está acá. La traducción muy cerca a los originales. Libros del Nuevo Testamento, acá. Texto masorético fue hecho en todo este periodo. Aquí juntaron los textos originales y durante todo este tiempo fueron copiando. Y el mejor, el Codex Alepo, el más antiguo que todavía existe, es del año 950 a.C. Codex Alepo. Hay más códex también, pero este es el de mejor calidad y el más antiguo. ¿Qué tiene que ver? Problema. No, que calle esa campana. 1400 años entre esos 2 extremos. Mucho tiempo. Este es hebreo y este es el más antiguo que tenemos en hebreo. Entonces ahí, en ese tiempo podría pasar muchas cosas. Hasta el año 1947. Estos eran los textos más antiguos, el Codex Alepo. Pero después, en Israel, en el pueblo de Qumran o Qumrún, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Y eso sí, vienen de 1000 años antes. Viene de más o menos 250 años antes de Cristo. O sea, de repente, con ese descubrimiento, fuimos marcha atrás 1000 años y tenemos otra versión. Rollos del Mar Muerto. Fue un tiempo largo y no es solamente la Biblia que hay como 12,000, 15,000 manuscritos ahí en los rollos del Mar Muerto. Algunos son de la Biblia, algunos son simplemente lista de qué hay que comprar hoy en día, no sé, pero comparando los textos del rollo Mar Muerto con el texto masorético, se encontraron, son casi idénticos. Este es el gran rollo de Isaías, de los rollos del Mar Muerto. Todo Isaías completo. Encontraron creo que 6 o 7 copias de Isaías. Este es el más grande, más completo. 95% del texto en rollos Mar Muerto y el texto masorético es idéntico. Y la diferencia que hay son mayormente ortografía. Por ejemplo, un escribano había dado vuelta 2 palabras o había escrito mal una palabra.
Son detalles. No hay nada que cambie doctrinas ni nada del estilo. Entonces, nuevamente, ahí tenemos, se acortó 1200 años, llegando aquí a los rollos del Mar Muerto. Y hoy en día, de aproximadamente 20.000 líneas de texto en hebreo, que hay, perdón, en la Biblia entera, entre hebreo y griego, hay solamente 40 líneas donde los expertos dicen no están 100% decididos cuál es la forma correcta de leerlo. Ya, pues. Y ninguna de esas dudas es importante. No hay nada que uno pueda decir, oh, mira aquí la doctrina cambió por completo. No, nada que ver. Son detalles. Por ejemplo, en uno de Isaías 53, siempre sabían que faltaba una palabra cuando dice que el Mesías iba a ver algo en los rollos de Mar Muerto, encontró lo que iba a ver la luz. Esa palabra luz no se sabía hasta encontrar los rollos del Mar Muerto. Ese tipo de detalle. Siempre sabía que el Señor iba a ver algo, pero no se sabía qué. Estamos totalmente seguros de más del 99,8% del texto de la Biblia es absolutamente correcto y dice exactamente lo que está escrito en el texto original. O sea, en otras palabras, precisión con dudas de solamente 20 centésimas de 1%. Va a encontrar más errores en el Mercurio de hoy que en la Biblia. Bueno, la tercera, no sé. Y yo, al consultar a un experto en ese tema, él me dio la siguiente explicación de todo esto. Dijo, les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo sea cumplido. El experto se llama Mateo, 5:18 en la NBI estoy leyendo. O sea, la Biblia es perfecta porque es la palabra de Dios. La Biblia no ha sido cambiado porque es la palabra de Dios. Dios ha cuidado su palabra. La Biblia es el libro único que sobresale increíblemente, asombrosamente por encima de todos los demás libros jamás escritos porque es la palabra de Dios. No hay ningún otro libro que se acerca. Ya, ok, ahora sabemos qué es la Biblia, podemos mirar el canon de la Biblia como tal. Entonces, Bueno, gracias al Señor por la clase de hoy, ¿cierto? Vamos a orar. ¿Qué les parece? Señor, gracias te damos por lo que hemos aprendido. Gracias te damos, Señor, porque en tu providencia tú has preservado tu palabra para que llegue a nosotros. Ha sido perseguida, ha sido quemada, ha sido prohibida, pero todavía prevalece. Señor, en las Escrituras dice que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tal vez pasará el papel, pero tus principios y tus designios y tus voluntades, Señor, serán eternas. Gracias te damos por nuestro profesor, bendícelo. Bendícenos, Señor, ahora en la reunión. Bendice los púlpitos donde se predica esta palabra preciosa, Señor. Y una vez más te damos la gloria a ti porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Invitados para la segunda parte el próximo domingo.